En esta época retadora pensamos en otros mundos posibles. Llega la 16ª versión del Hey Festival, con eventos 100% digitales en los que participan las mentes más brillantes del mundo. Participa desde tu hogar en el programa del festival, con actividades para todas las edades, a través de una plataforma de fácil acceso donde podrás enviar tus preguntas para contribuir a importantes conversaciones sobre literatura, ciencia, medio ambiente, arte, actualidad, infancia y el sector del libro, entre otros temas. Mantengamos la conversación y apoyemos la cultura y el pensamiento a través del programa Hey Festival en nuestras sedes habituales: Cartagena, Jericó, Medellín y ahora en toda Colombia y el mundo. Regístrate ya en www.heyfestival.org/Cartagena para preparar tus eventos y sin ningún costo participa en todas las actividades de manera virtual y accede a los contenidos extra disponibles. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hey Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Regístrate en las actividades del Hey Digital Colombia entre el 22 y el 31 de enero del 2021. Entra a www.heyfestival.org/Cartagena y participa en el festival de manera virtual. Prepárate para los eventos consultando los contenidos extras del festival, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcast, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Del 22 al 31 de enero, hora Colombia, disfruta de todos los eventos y reflexiona sobre el momento actual. Hey Festival 2021. Imagina el mundo. Hola, soy Juan Gosaín y quiero invitarlos a todos los que están gozando, disfrutando de esta edición atípica del Hey Festival de Literatura, viéndolo por internet, viéndolo virtual. Los invito a que hagan una donación al Hey Festival para poder seguir financiándolo todos estos años. Cada vez es más difícil. Este año son 80 eventos y la financiación escasea. Ayuden los que puedan. Aquí en esta página, en esta misma página, aparecerán las indicaciones para hacer su donación. En nombre de los organizadores del Hey Festival, muchas gracias por su ayuda.
que tenemos, como dicen, que portarnos bien. Y vamos a hablar un poquitico al comienzo y las preguntas las pueden hacer por el chat. Las preguntas las voy a ir recibiendo yo por medio de los organizadores y las vamos a ir planteando acá. Vamos a hacer un encuentro de club de lectura un poquito distinto, pero tratando de ser lo más incluyentes posibles y de pasarla bien estos 50 minutos que creo que ya nos quedan 48. Entonces, empecemos para que ganemos tiempo. Sara, este libro es un acto de intimidad, es la literatura como evidencia de lo íntimo, de lo más profundo. Es un libro liberador, es un libro en el que tú realmente haces una confesión, casi un testamento, una declaración íntima y la vuelves literatura y uno empieza a meterse en este libro y realmente es muy conmovedor, es una búsqueda interior, es un encuentro, es una ratificación de lo vivido, es, en fin, tantas cosas que hay que decir. Quisiera empezar, digamos, preguntándote, ¿cómo encontraste tú esa posibilidad de hacer esa declaración a través de la literatura? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, Ana, para mí la literatura ha sido pues como muy importante en mi vida porque he tenido la fortuna de tenerla muy cerca desde muy chiquita, a mi alrededor siempre había libros, yo siempre he sido muy buena lectora y por consiguiente siempre como que entre mis aspiraciones de la vida estaba el hecho de escribir. De hecho, yo estudié periodismo porque yo tenía muy claro que yo quería como recorrer la senda de la literatura. Sin embargo, yo nunca me planteé escribir este libro y yo creo que la única razón por la que este libro salió y por la que salió con esa voz tan honesta y tan genuina que tiene es por eso, porque yo nunca me senté y dije, voy a escribir un libro con la historia de mía y la de mi familia. Yo creo que si yo me hubiera planteado eso desde un principio, me hubiera paniqueado y no hubiera podido escribir nada, porque eso es algo muy pretencioso y es algo muy difícil de hacer. Entonces yo digo que la única razón por la que este libro salió es porque yo simplemente me senté cualquier día a escribir algo sobre ese tema y me gustó y lo seguí escribiendo, pero era algo que yo estaba haciendo para mí. Y yo seguía escribiendo, pero era para mí. Yo decía, qué tan rico tener este tema en algún lugar, que no se me olvide, que eventualmente algún día mis sobrinos, los hijos de mis sobrinos lo puedan leer y saber lo que pasó, pero yo no pensaba que fuese a pasar nada más. Entonces yo creo que el libro se gestó de la manera como se gestó por eso, por esa ingenuidad mía de no saber lo que iba pues a pasar después. Si hubiese sabido, yo creo que no hubiera avanzado de una página. Pues fue realmente entonces también un poco una sorpresa para ti. Hay una pregunta que es obligada, que estoy segura que muchos la quieren hacer y que recoge un poco lo que acabas de decir. Cuando tú empiezas y decides escribir sin saber lo que iba a ocurrir y escribes decididamente sobre lo que ocurrió, supongo que ese tránsito hasta llegar al título, que estoy segura que muchos de los que están acá se preguntan cómo llegaste al título, que debe ser una consecuencia de esa decisión de contarte casi que a ti misma lo que pasó. Entonces, quiero hablar del título es porque es un comienzo, porque es algo importante y porque realmente el título es un título contundente. Yo rápidamente cuento, cuando yo empecé, tenía el libro por ahí, estaba en una reunión familiar con tapabocas y todo, y alguien me dijo, pero tú ¿cómo estás leyendo ese libro? Entonces, estoy segura que los que estamos aquí tenemos todos esa duda y me parece bonito, ya para empezar a oírlos, a oír sus preguntas, ¿cómo es eso de cómo maté a mi padre con ese acto de intimidad? Sí, además que el título pues tiene mucha historia detrás, uno no llega a un título de estos así como de la nada. Yo inicialmente en el libro estuvo, mientras lo escribía, como yo no estaba escribiendo una novela, eso no tuvo título durante mucho tiempo y yo ni siquiera me había planteado la posibilidad de ponerle uno. Luego, cuando empecé a ver que realmente tenía material suficiente para una novela y que era cuestión de organizarlo para gestarla, me vi en la necesidad de pensar un título. Y yo estaba explorando algo y buscando poesía, porque yo de ahí saco mis títulos,
algo que tuviera como relación con el silencio, porque yo considero que en el libro la carga de silencio, el libro dice muchas cosas, pero calla muchas otras. Y además porque la historia habla también del gran silencio que generó la ausencia de mi padre en mi vida. Entonces yo estaba explorando algo por ese estilo, pero no tenía como nada claro. Esa novela en un principio yo le escribí un prólogo. Y en ese prólogo yo ya tenía, pues yo ya había casi que terminado, pues me faltaban unos capitulitos que agregué al final, pero yo ya tenía un trabajo como muy completo. Y en ese prólogo yo explicaba el proceso que había tenido durante la escritura del libro, es decir, cómo había tenido que hacer un ejercicio de memoria descomunal para poderme acordar de las cosas y poderlas plasmar en el papel, y cómo ese ejercicio de memoria había traído de alguna manera a mi padre de vuelta, y luego cómo me había sentido con ese padre tan vivo y tan presente cuando llevaba 28 años de ausencia en ese entonces, y cómo al final me vi en la necesidad de matarlo, o sea, metafóricamente, para ponerle fin a esa presencia, porque ya mi padre no estaba, ya no va a estar, o sea, ya era como cerrar ese tema. Entonces yo tenía un prólogo donde explicaba eso, eran 3 paginitas. Ese libro se lo di a leer a un buen amigo al cual yo casi siempre le doy a leer todos mis textos, y él cuando lo leyó me dijo, ay no, quite ese prólogo, el inicio del primer capítulo es muy potente y el prólogo es muy distractor, ese prólogo, además ese prólogo se resume en una frase, ¿cómo maté a mi padre? Y los dos nos quedamos como, ay, y ahí fue donde empezamos como, esa frase está súper buena, él me dijo, deberías poner la novela así. Y yo le decía, me parece súper fuerte porque yo sé que es muy fuerte. Yo le dije, me lo quiero pensar más. Y entonces, bueno, pasaban los días y mientras más lo pensaba, más me gustaba. Además, Ana, porque acordate que yo soy periodista, yo vengo de una escuela donde titular es súper importante y donde sé el efecto que tiene tan grande un titular bien puesto y un titular contundente. Entonces yo decía, como título funciona muy bien, porque yo con mi ojo de periodista sé detectar un título que funciona. Entonces yo decía, funciona Claro, muy bien, total. pero es muy fuerte. O sea, de hecho, a mí hasta antecitos de publicar el libro, la gente me preguntaba, ay, mira, qué rico, me enteré que vas a publicar un libro, ¿cómo se llama? Y a mí me daba pena decir, pero Claro, te voy a claro. decir por qué, porque yo sentía que si fuese un título bonito, la gente, ay, qué rico, voy a estar pendiente, lo voy a buscar. Pero yo empecé a notar que decía, sí, voy a publicar un libro y se llama Como maté a mi padre. Y la gente se quedaba muda, o sea, Muda, no, claro, se quedaban desarmados, no sabían cómo abordar eso. Y entonces claro. me costaba un poco decirla. Cualquier día le expresé esa duda a un profesor de la escuela donde yo estaba haciendo el máster en España, y le conocí algunos de los textos y me preguntó que cómo lo iban a nombrar, y yo le dije, tengo este título en remojo, y me dijo, me encanta. Yo le dije, ay, yo no estoy tan segura, es que es muy fuerte, es súper incómodo. Y me dijo, ¿y cómo es el libro? El libro es fuerte, el libro es Claro, incómodo, el libro es claro. crudo. El título no hace sino reflejar el contenido del libro, no, o sea, no se plantee por un segundo quitarlo porque sea fuerte o incómodo, que el lector sepa de una vez a lo que se va a enfrentar. Y bueno, yo confío mucho en la opinión de él, entonces ya con él, cuando él me dijo eso, yo ya me quedé como muy tranquila y muy reconciliada. Y Claro, es que eso tiene que ver con lo que yo decía al comienzo y que rico poderlo decir acá. El libro es una declaración, el libro es un acto de intimidad. Y el título revela eso, el título, digamos, te pone un poco en evidencia, pero con algo que tú también querías y que se fue armando. Pues aquí está ya generándose justamente también esa intimidad aquí en este espacio, y ya estoy recibiendo algunas preguntas. Por ejemplo, hay alguien que pregunta algo muy bonito y muy curioso. A la gente, hay personas que están acá que de pronto no te han leído, pero que llegan con esa curiosidad. Y hay alguien que pregunta, por ejemplo, ¿por qué se debe leer este libro? ¿Por qué hay que leer este libro? ¿Cuál es la razón por la cual hay que leer un libro que se llama así además? mira, Ana, yo he pensado mucho, claro, llevo un año de promoción respondiendo muchas preguntas, y yo creo que es una lectura necesaria en un país como este, donde hemos enfrentado tanta violencia, pero en donde esa violencia se ha narrado de manera muy general. Es decir, tú miras los otros libros que hay y todos como que abordan el tema de la violencia desde el mismo espectro, desde el mismo ángulo, que es el ángulo del sicario, el ángulo de la bala, el ángulo de Pablo Escobar.
que yo entiendo que es muy atractivo para mucha gente, sobre todo para la gente de afuera. Pero yo creo que, y creo que reflejo la opinión de muchos colombianos, los colombianos estamos hartos de esa narrativa, estamos hartos, no queremos saber nada más de eso. Y yo con el libro siento que suplí, que empecé como a llenar un nicho que no se ha atendido mucho y es de esa violencia grande que se ha contado de manera tan general, qué pasó en la vida privada de las familias que estuvieron sometidas a esa violencia. Y yo creo que el libro responde un poco a eso, a demostrar que esa violencia que nos han narrado tanto impactó a mucha gente de muchas maneras y que eso no se ha contado. Y yo creo que eso es importante, Ana, contarlo porque pues finalmente esas familias que estuvimos sometidas a esa violencia somos las que componemos la gran sociedad colombiana y nos debemos contarnos nuestras pequeñas tragedias en nuestras pequeñas familias, porque todos juntos constituimos esa sociedad descompuesta que somos hoy. Entonces sí creo que esa es una razón potente, pues por lo menos para leerlo, como mirar la narrativa desde otra óptica, más Mira íntima y que más privada. hay una pregunta muy interesante acá también que llega y es, como este es un libro tan real realmente y es tan evidente que es un libro, digamos, que no es ficción, de todas maneras alguien pregunta acá si hay posibilidad de encontrar la historia y novelas, si hay algo de ficción, si tiene un poco como ese tono. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que hay algo allí que se pueda relacionar con algo que trasciende la realidad y que tiene otro tono también? Sí. Mira, yo traté de ajustarlo lo más posible a la realidad, es decir, a tal y como yo recordaba las cosas. Ahora bien, recordar también puede ser una manera de ficción, porque puede ser que muchas cosas yo con mis 11 años las hubiese percibido de una manera que hoy podría juzgar distorsionada, pero en el libro las consigné porque estaba narrando desde la niña, los consigné desde la visión de esa niña de 11 años. O luego, por ejemplo, hay muchas cosas, pues, pero son detallitos muy chiquitos. Yo creo que la historia general, el grueso de la historia está muy ajustado a lo que pasó, porque ya pues he tenido oportunidad como de conversarlo con, pues sobre todo con mi hermano mayor, que es el que más recuerda, porque los trillizos no tienen casi recuerdos de ese momento. Y con mi hermano mayor hemos hablado mucho del libro y él me dice, sí, yo de esto me acuerdo tal cual, yo no me acuerdo de esto que vos decís ahí, o mira, vos dijiste esto, y yo lo recuerdo de manera diferente, pero son pues pequeñeces. Yo creo que la historia en general está muy ajustada a lo que ocurrió en realidad. Bien. Pues aquí, no, esto está fantástico porque aquí siguen llegando preguntas y vamos a tocar varios temas. Yo quisiera claramente decir quién está preguntando, pero es que son tantos los temas que a veces es difícil decir tal. Estamos todos acá. Aquí en este momento somos uno solo y por eso me atrevo a hacer las preguntas así como digamos, en general. Eh, hay un tema muy interesante que sale también y es el tema de los referentes, los simbolismos que hay en el libro. Empezando por los mismos títulos de cada capítulo, que a veces uno lee el título y uno en el título queda entonces, digamos, ¿cómo son esos referentes, esos símbolos que ayudan a construir ese relato y que se reflejan mucho en temas, en los títulos, en fin? Mientras veo El, aquí más preguntas. Es verdad, el libro está plagado de muchos símbolos y de muchas metáforas, y es una forma de literatura que yo disfruto mucho y por eso escribo así, pues finalmente uno escribe basado en las, inspirado o influenciado por las cosas que he leído, y ese es un tipo de literatura que yo busco, la que me insinúe cosas pero no me dé todo masticado, la que me dé una imagen a la cual yo pueda darle la vuelta y buscarle mil aristas diferentes. Entonces utilizo muchos símbolos, casi todos son animales o vegetales, porque crecí en un medio muy verde, como en una Arcadia muy feliz, fue mi infancia en esa finca. Entonces, claro, pues está plagado de eso, porque eso era lo que tenía a la mano y porque yo creo que un símbolo hay veces puede comunicar más que la idea expresada y masticada, pues así tal cual. Y me parece también válido darle al lector material para que él mismo se mastique sus ideas y se quede pensando en ellas. Entonces, por eso hay tantos. Aquí me llegan varias preguntas relacionadas con un tema que sé que podemos abordar con mucha sensibilidad, es el tema de tu familia.
Ujú. Este es un libro que escribiste con respecto a tu padre, con respecto a la muerte de tu padre, pero es un libro también que involucra a la familia. Es un libro sensible para tu entorno. Es un libro en el que hablas de tus hermanos, en el que refieres a tu madre. ¿Cómo fue esa abordaje con respecto a tu familia, con respecto a lo que ellos pensaron, a leerte, en fin? Abordemos un poquito ese tema también tan íntimo que sé Sí. que es fundamental. Bueno, al principio yo no me lo planteé mucho porque como te dije, yo estaba escribiendo eso para mí. Yo no pensé que ellos lo fueran a leer nunca, entonces yo pues lo escribí sin preguntarme, ay, ¿qué va a decir mi hermano si pongo esto? ¿Qué va a decir mi mamá si pongo esto? Digamos que me lo empecé a preguntar desde el momento mismo en que me pidieron el manuscrito, pues de la primera editorial que me lo pidió, que fue Angosta. Ahí como que caí en cuenta, es que esto se va a publicar, y si esto se va a publicar, esto lo va a leer todo el mundo, y esto lo va a leer mi mamá, y ahí yo Claro. menciono a todo el mundo con nombre propio, ahí me empecé como a inquietar. Además, porque yo no les había contado, yo no les había contado que estaba escribiendo eso, ellos sabían que yo estaba en España haciendo un máster, y que estaba escribiendo otra novela, porque en efecto estaba escribiendo otra novela, yo lo estaba haciendo como al margen, pero ellos no sabían nada de esto, entonces cuando vi que ya sí se iba a publicar y que ya era inminente, me dio mucho susto, pues dije, les tengo que contar, les conté, ninguno, ninguno se asustó porque ninguno me dijo, no, pero yo quiero leer antes, ¿usted qué puso de mí? Nadie me dijo nada de eso y yo a nadie se lo mostré. Ellos leyeron ese libro cuando el libro estuvo publicado. Y al final fue muy bonito, Ana, ¿sabes? Porque yo creo que pues es que han pasado cosas muy lindas con el libro y eso nos ha unido mucho como familia y sobre todo un tema que durante tantos años evitamos abordar, el libro lo ha puesto sobre la mesa y nos ha obligado a hablar sobre ese tema. Pero ya hablamos de eso desde otro punto muy distinto al dolor, ya hablamos de eso incluso con gozo y eso es muy bonito. Y por ejemplo, bueno, a la que más dificultad le dio leerlo fue a mi mamá, ella se demoró mucho en leerlo, o sea, no era capaz, ella intentaba leerlo y lo abandonaba en el nochero y se ponía a llorar y decía, yo no soy capaz de leer este libro. Y te digo, pasaban los meses, sus amigas la llamaban, ay, Marta, leí el libro, qué libro tan espectacular. Y ella, ay, sí, cierto, pero ella no lo había leído. Hasta que llegó un momento en que pues, dijo, o sea, yo tengo que leerlo, o sea, a mí ya me da pena Claro, decir que claro. no he leído el libro o no poder opinar con propiedad. Se encerró un fin de semana en la finca, se lo leyó de pe a pa, lo lloró de pe a pa y listo. Como que eso le sirvió a ella también como catarsis, porque hoy en día yo veo que ella tiene su libro en el nochero y veo que lo tiene subrayado, lo tiene lleno de marquitas, yo sé que lo lee y lo relee y vuelve y lo relee y ya goza parejo con nosotros. Entonces, mira, yo creo que al final no fue solo como una catarsis para mí, sino que lo fue para todos. Sara, toda esa relación con tu familia y con el entorno, quiero retomar un poquito lo que te iba a plantear antes, que también veo que hay como interés acá, y es, el libro también recoge una historia de familia, unos lugares, uno realmente es tan evocativo y uno se mete tanto en los árboles, en los espacios, la historia del conejo. O sea, hay tantas pequeñeces tan increíbles y tan contundentes en el libro que me parecería bonito que nos contaras un poquito también cómo relacionaste ese entorno, esos olores, esas referentes, cómo logras aterrizar la vida y la vida tuya y la de tu familia, que por eso también creería yo que para tu familia haberlo leído fue haberse encontrado otra vez con todo. Entonces, Sí. muy bonito saber cómo integras, cómo lograste y cómo fue ese proceso de integrar tu entorno a esta historia. Fue muy bonito porque para mí esa vida que llevamos, como te dije ahora, pues era una vida muy distinta porque yo recuerdo pues que yo me comparaba con mis amigas del colegio y yo vivía súper de una forma muy diferente, a mí me pasaban unas cosas muy distintas que incluso a mí me daba pena contar en ese momento y las cuento muerta de la risa, pero a mí en ese momento me daba pena decir porque llegaba tarde, que en el libro cuento algo de eso, porque llegaba tarde todos los días al colegio o porque siempre estaba picada de abejas o de hormigas o con mordeduras o con... A mí me daba pena contar eso en ese entonces. Y yo tengo muy marcada esa vida porque fue
pese a todo, fue una vida muy feliz. Yo creo que y los que tienen contacto con la naturaleza y tienen como esa sensibilidad con la naturaleza, me lo van a entender mejor. Eso se le mete a uno en las entrañas. Yo hoy en día soy muy así, yo me rijo mucho por la naturaleza, yo gozo más con cualquier animal y con cualquier planta que con cualquier otra cosa material. Entonces, digamos que yo eso lo tenía pues como muy tatuado en mi vida y en mis recuerdos. Además que vivimos en esa casa 28 años, es que eso es mucho, Ana, eso es toda una vida. Es que en el relato de La casa de nadie, eso fue, eso fue, eso fue muy impresionante, porque como digo en ese relato al final, es que yo no estaba entregando una casa el día que la vendimos, yo estaba entregando 28 años de recuerdos, es que eso es mucho, eso no hay con qué comprarlo, eso nadie lo valora. La persona a la cual le entregué la casa, yo recuerdo que yo le mostraba, mira, aquí queda esto, aquí queda lo otro, pero yo en mis adentros decía, en este corredor pasó esto, yo aquí me caí, aquí fue el día que nos pasó esto, en esta ventana fue la que quebré jugando esto, o sea, tenía una historia para cada rincón de la casa y eso es muy potente. Y esos pequeños recuerdos que tú dices no eran solo míos, estaban todos ligados a mis compañeros de infancia y de vida, que fueron mis hermanos y mi mamá. Y de alguna manera, como vivíamos allí, como tan solos, porque vivíamos tan alejados, entonces éramos como un núcleo muy cerrado y listo. Y por eso es que claro, por eso se cuelan tanto y por eso, y se siguen colando en todo lo que escribo. Tú lees todo lo que escribo y siempre hay plantas, siempre hay animales, siempre hay evocaciones de ese tipo de cosas, porque es lo que más me mueve. Claro, fíjate que aquí, por ejemplo, llega una pregunta muy puntual y es como ese encuentro, alguien decía acá, con el niño interior, como con lo más íntimo de ti y ser capaz de decirlo y cuando uno lo lee, uno es como si uno hubiera vivido allá, como si uno entendiera de cómo es, me parece maravilloso. Aquí también alguien pregunta, ahora que estamos hablando de lo simbólico, digamos, ¿qué tanto? Y sé que además el libro tuvo relación, pues está como parte de la editorial de Héctor y alguien menciona acá si tiene que ver como con, pues, si el olvido que seremos, por ejemplo, pudo haber sido un referente, en fin, un poco ese tema de cómo llega, cómo se relacionó ese entorno con esto y cómo tocó lo más íntimo de ti, digamos. Mira, yo a Héctor lo había leído y el libro me gustaba mucho, pero mira, yo cuando lo leí, por ejemplo, a pesar de que la historia tiene tantas similitudes, yo nunca me planteé, ve, yo debería escribir, pues tengo material para escribir. Yo ya te digo, es que yo nunca me lo planteé. Y como te decía en un principio, menos mal no me lo planteé porque no lo hubiera escrito, es que lo tengo muy claro. Yo, pues como en varias entrevistas, los que las han visto, siempre digo que de hecho yo evitaba hablar de ese tema. Yo a muy poquitas personas les había contado pues, lo que había pasado. Y ojo, personas muy cercanas. Yo tengo compañeras del colegio súper cercanas o sea, compartimos 13 años en el colegio. Tú sabes lo que son 13 años. Y solo se enteraron como de muchos detalles cuando leyeron el libro y somos súper amigas. Me decían, pero si yo estaba en ese momento en tu vida, ¿por qué nunca me enteré de esto? Y bueno, es muy teso porque sí, porque lo oculté durante mucho tiempo, porque me daba pereza y me daba jartera hablar de ese tema, porque es más fácil esconder las cosas que enfrentarlas, ¿sabes? Porque mirar como los demonios a los ojos es muy difícil, a eso nadie le gusta hacerlo, porque eso duele mucho y por eso todo el tiempo estamos buscando en qué entretenernos y en qué ocuparnos y en qué distraernos y por eso no nos despegamos del teléfono ni de las series, porque es que estar con uno mismo es muy difícil. Entonces, yo digo que a mí el libro pues me obligó a eso, me obligó a hacer ese ejercicio, que no fue cómodo, que no fue fácil, que no fue bonito, pero que hoy en día me alegro enormemente de haber hecho, pues porque ya veo los resultados. Mira que hay una pregunta muy linda con respecto a eso y es si escribir este libro es como dejar a un lado algo que lo ha estado atormentando a uno o que uno no ha podido liberar o elaborar. ¿Tú crees que eso ocurrió contigo? O sea, el libro definitivamente es esa descarga esperada, llevada a la literatura con esta forma tan impecable y tan impresionante como lo logras.
¿Tiene que ver con eso? ¿Es una liberación conseguida, digámoslo así? Sí, total, y te voy a decir por qué. Yo digo que cuando uno tiene algo como guardado, algo que no quiere que los demás sepan o que no quiere que los demás se enteren, esconder ese algo requiere de un esfuerzo emocional muy grande, porque tú todo el rato estás pensando en cómo tenerlo resguardadito en ese sitio donde no quieres que nadie acceda. Y cuando estás así, ese algo que tú tienes escondido domina tu forma de actuar, domina lo que vas a contar y lo que no, te domina de alguna manera. Pero cuando tú lo dejas salir, que fue en este caso lo que yo hice con el libro, ya tú tienes la palabra y tú dominas ese algo. Y mira, pues la mayor prueba de eso es lo que está pasando en este momento. Estamos hablando tranquilamente de ese tema y yo tengo la palabra y yo decido contarla. Es decir, yo ya tengo el dominio sobre el tema y yo creo que eso es lo que más explica el asunto de la liberación, que me lo preguntan mucho y yo digo que eso va por ahí. Es cuando uno esconde, las cosas lo dominan a uno, pero cuando uno las exterioriza, es uno el que domina las cosas y es muy distinto estar en ambos lados. Sara, hay algo en el libro que es también muy revelador y es aún el título y aún lo que vamos entendiendo cuando lo vamos leyendo. eh, También está todo el tema de tu hermano, también aparecen otros encuentros, otras búsquedas halladas, digamos, en esa narración. Y me gustaría hablar un poquito como esa línea de tiempo, como esa estructura que va teniendo el libro en el que tú misma descubres y el lector descubre toda una historia en el tiempo, Uh -huh. que después vemos que hay como un punto de quiebre un hecho contundente llegando al final del libro, ¿no? Pero hablemos un poquito como esa estructura en el tiempo, que cuando aparece tu hermano, todo ese tema tan lineal que está ahí, cómo va ocurriendo. Sí. Mira, Ana, la estructura, yo al principio empezaba como a escribir capítulos, que incluso si tú los ves, casi todos parecen relatos, en el sentido de que están como muy cerrados, como que se centran en algo y se cierran completicos. Y yo al principio eso era lo que tenía, como esos capítulos muy cerrados, que algunos funcionan perfectamente sueltos como relatos. Cuando yo ya decidí que, pues me di cuenta de que todo eso podía constituir algo más grande, una novela, lo que yo hice fue que los imprimí, los puse en el suelo y traté como de visualizarlos, dándoles un orden lógico en el tiempo. Es decir, contando la historia de una manera muy lineal. ¿Qué pasa? Que como la historia abarca tanto tiempo, porque abarca desde mi niñez hasta mi vida actual, pues obviamente para contarla tenía que mezclar presente con recuerdos, es decir, del presente ir al pasado, del pasado volver al presente, ir mezclando un poco para que no se hiciera pesado. Todos están contados en primera persona, incluso el último capítulo en donde narro el encuentro, es que no le quiero dañar el libro a los que no se lo han leído, por el encuentro con esta persona que fue tan determinante, yo la parte de él la narro en primera persona, como si él fuera el que estuviera hablando. Y eso es muy potente y lo hice totalmente adrede, porque yo quería que el lector sintiera lo que yo sentí cuando esa persona me estaba diciendo eso a mí. Y yo dije, la mejor forma de hacerlo con ese mismo impacto que a mí me generó escuchar eso de su boca es ponerlo a hablar a él en primera persona. Entonces, incluso hasta esa parte está en primera persona. Y, y ya, y esa fue la estructura, ya el resto fue como organizarlo. Yo bueno, recuerdo que cuando lo estábamos ya editando con Angosta, había como unos huecos en la historia y pues sí, Héctor y Alexandra, mi editora, me lo señalaron, me dijeron aquí en esta partecita no está claro esto, entonces escribí como un par de capítulos más alusivos, casi todos, esos huequitos que me faltaban, todos eran alusivos a mi hermano porque era de lo que más me costaba escribir, porque sabes, uno escribe más fácil de asuntos de los cuales ya ha tomado distancia en el tiempo. Y digamos que con mi padre yo ya había tenido tiempo de hacer muchas reflexiones, de darle como muchas miradas al asunto desde distintas edades y tenía el recuerdo de cómo lo miraba yo de niña, de adolescente y ahora de adulta. Entonces era como más fácil abordarlo, pero lo de mi hermano estaba muy fresco, por decirlo de alguna manera, y me costó mucho. Y esos huecos que ellos me señalaban, justamente todos tenían que ver con él. Ay, los escribí con tanta dificultad y con tanto dolor. Yo ya no quería escribir más, además, porque
Porque ya estaba muy cansada, porque había llorado mucho cada capítulo de ese libro. Ustedes no saben lo que yo lloré, o sea, fue una cosa absurda, 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 absurda. Es que era como volver a vivir todo. Y ahora me tocaba enfrentarme otra vez a ese fantasma de mi hermano, entonces me costó demasiado. Pero bueno, agradezco que me hayan chuzado y que me hayan empujado pues muy cariñosamente a hacerlo porque, claro, porque era esencial incluirlo en el libro y al final así quedó la estructura pues con ese orden y habiendo llenado esos huecos y homogenizando el narrador que estaba usando, que como te dije, la primera persona, ya quedó el libro como con una estructura ya más de novela, más compacta y más completa. Sí, mira que hay una percepción acá de todos los que estamos, estoy segura, porque así sea digitalmente uno siente esa energía de encontrar lo valioso de este libro, de eso que acabas de decir, que es cómo convertir la propia historia en un libro y ser también tan permisiva de recibir opinión sobre cómo estructurarla mejor, cómo, o sea, es realmente impresionante. Aquí, digamos que corre el tiempo y entonces uno empieza a sentir que este encuentro se va a acabar, pero mira que empiezan a salir las preguntas de ansiedad de todos de saber qué viene de ahora en adelante, qué viene en Sara, cómo, porque hay tanta complicidad contigo, digámoslo así, que ya no nos quedan tantos minutos, sin embargo, nos estamos ya aventurando en lo que viene. Qué viene en ti? ¿Cuál es, cómo fue, cómo es el resultado de esta dijéramos, intromisión tan impresionante del lector contigo que te hace proyectarte, qué viene ahora, cómo te sentiste, en fin, qué vamos a seguir haciendo contigo, mejor dicho. Ay, Ana, para mí ha sido increíble, de verdad. Fue, o sea, el resultado del libro, yo le decía una vez a mi editora, yo había soñado mucho, pero no había soñado tanto. O sea, yo jamás me imaginé que pudiera pasar todo lo que ha pasado y eso me pone supremamente feliz, en parte porque el esfuerzo que yo hice para llegar a eso fue descomunal. Es que o sea, la gente, pues uno coge este libro y el libro es tan chiquito y no llega ni a las 250 páginas y la gente no sabe todo el tiempo que hay ahí metido, todo el dolor que me costó escribirlo, todas las cosas que tuve que enfrentar y me alegro mucho que estén pasando esas cosas, que no las busqué, que no me las imaginé, pero pues que me las estoy disfrutando. ¿Qué ha pasado? Que este libro también lo publiqué ya en España con Penguin Random House, pues que es la casa editorial más grande del mundo, con uno de sus sellos icónicos que es Lumen. Eh, el libro va súper bien allá, me compraron la siguiente novela también, o sea, en el contrato está incluida la otra, que la otra era la que yo había ido a escribir al máster, entonces digamos que por eso va tan rápido. Se lanza, bueno, la portada me la mandaron antier, el libro se lanza más o menos a mediados de abril, se llama Donde cantan las ballenas, me hace mucha ilusión, tiene muchas similitudes con este, muchas similitudes, es ficción, es una historia completamente de ficción, pero los que hayan leído este van a empezar a encontrar un montón de puntos de conexión. En parte porque durante muchos meses los estuve escribiendo simultáneamente, como que me cansaba de uno y seguía con el otro, me cansaba del otro y me devolvía para el uno. Entonces tiene muchos puntos, muchas similitudes. Y bueno, no, yo estoy muy concentrada ahora en la escritura, ya teniendo estos dos listos, estoy ya avanzando en la tercera novela, que ya también la Wow. estamos editando con Lumen. Y bueno, y así va, yo pues estaba muy concentrada y muy enfocada en la escritura porque realmente, pues realmente lo que yo me soñaba en mi vida y yo no puedo creer que ya se esté dando y que yo pueda estarme dedicando todo el día a escribir. Esto no me lo había imaginado nunca, ni tan rápido, ni que iba a ser así de emocionante todo. Mira que yo percibo en este grupo sin estar, hay una introspección tan grande en este momento. Aquí las personas escriben y aquí estamos leyendo que es un libro sanador, que hemos llorado, que nos ayuda como a liberar a todos también, que es un libro que desnuda el alma. O sea, es realmente como tan impactante que nada más oírte es casi la respuesta a las preguntas íntimas que todos nos hacemos. ¿Cómo te sientes tú cuando te das cuenta de lo que este libro genera? De lo que es que
escribir es un acto de valentía, pero esto es inclusive pues algo que pocas veces conmueve tanto realmente. ¿Qué sientes tú? ¿Cómo te sientes? Ay, a mí eso me ha impresionado un montón, porque digamos que en un principio yo pues, tenía como una actitud más egoísta, como que este libro me va a ayudar a sanarme a mí y a sacarme esta historia de encima, y ya yo con eso quedo muy contenta. Pero luego cuando el libro salió y eso se empezó a ver, es que a los 20 días se había agotado la primera edición. Eso fue una cosa absurda. Y al mes se había agotado la segunda. Y ya vamos por la quinta y apenas ha pasado un año. Y entonces ese acto que en un principio te decía que fue tan egoísta, me empecé a dar cuenta que no, que el libro, que había mucha gente con esa misma historia o con historias muy similares y la gente me escribe y me las cuenta y es muy impresionante y noto que con la sola, así como a mí me sirvió escribirlo, a mucha gente le sirve como de catarsis leerlo. Y yo creo que al final, Ana, todo se resume en que yo al principio, como te decía, no hablaba mucho de ese tema y yo creía que yo estaba sola en el mundo, que nadie estaba sintiendo esas cosas horribles que yo sentía y que nadie sentía esa ausencia tan grande y que nadie pensaba que en su familia pasaban esas cosas y yo creo que me creía única en ese aspecto. Y yo creo que a la gente hace catarsis en el sentido de que lo lee y se dan cuenta de lo mismo que yo, de que no están solos, de que somos muchos con esa misma historia, que crecimos en un país violento, que todos tenemos traumas, que todas las familias tienen desbarajustes, que no existe ninguna familia perfecta. Y eso es muy liberador también para la gente y por eso te digo que la catarsis también es para ellos y lo noto en los mensajes que me llegan y me ponen súper feliz. Y llegan muchos y yo creo que los contesto todos. O sea, el que yo no conteste, seguro que es porque no lo veo, pero yo sí hago un esfuerzo gigante por conectar con la gente y por responderles porque siento que nos acompañamos en nuestras historias y en nuestras tragedias y como habitantes de este país tan trágico y tan violento, nos acompañamos a través de una forma muy linda que es la literatura. Es que no se me ocurre una forma de acompañamiento más linda que esa. Pues yo quiero ir cerrando y haciéndote una última pregunta y es, ¿te quedas en la literatura? Es decir, como esto fue una sorpresa de alguna manera para ti, ¿te quedas ahí? ¿Podemos ilusionarnos de que te vamos a seguir teniendo ahí? ¿Te encontraste realmente con una ruta que quieres seguir? ¿Con qué nos podemos ilusionar de alguna manera? Ana, yo espero quedarme porque este ha sido el sueño de mi vida. Es que yo desde que tenía, pues desde mi niñez que leía tanto, yo decía, jue madre, si alguien escribe esto, si alguien tiene estos libros escritos es porque hay escritores. Yo no solo quiero ser lectora, sino también quiero escribirlos. Y, y bueno, mi aspiración es seguir, primero porque era el sueño, segundo porque yo he trabajado mucho por esto. A mí me parece muy chistoso porque hay gente que me ve y me dice, gente que no me conoce muy bien y me dice, ay, mira, qué suerte has tenido. Yo, ¿cuál suerte? Yo he trabajado demasiado por esto, yo me he matado demasiado por esto. Esto no cayó del cielo, esto está muy luchado, esto está muy logrado, esto está muy soñado, esto está muy llorado, esto está muy anhelado. Entonces, a mí no me vengan a decir que esto es suerte. Y entonces, bueno, ya que tuve la oportunidad como de publicar y aparecer en la escena literaria, pues por supuesto que pienso seguir escribiendo. Como te dije ahora, estoy súper juiciosa, tomándome muy, muy, muy en serio el oficio, pues porque era el sueño de mi vida y uno no todos los días cumple sus sueños, entonces, ¿cómo no lo voy a aprovechar? No, y además, o sea, creo que todos los que estamos acá estamos como además con esa fantasía de verte tan auténtica, tan con esa sonrisa, como dicen varios acá. Es una lección de vida, una lección de emoción, de admiración, o sea, de verdad, lo digo con claridad, porque sé que todos los que estamos acá lo estamos pensando, verte sonreír así, verte hablar con esa propiedad, creo que es muy aleccionador, es una forma maravillosa de encontrar en la literatura historias como la tuya, y de verdad, o sea, no tenemos sino, esta es la segunda vez que hablo contigo y cada vez es más inspirador. Creo que ha sido un encuentro lindo, un club de lectura mucho más grande de lo que pensábamos,
pero muy bonito y más íntimo tal vez de lo que nos imaginábamos siendo tantos, pero la intimidad también es incluyente y recoge a muchas personas. Así que gracias a todos, qué rico, una experiencia maravillosa y nos quedamos todos con la tranquilidad de que tenemos Sara para mucho tiempo y que esperamos con ansiedad otro club de lectura, otro libro y otro encuentro así. Ay, no, pues no, yo soy la más feliz de que nos hayan acompañado hoy, de que se hayan quedado toda esta charla, de que hayan leído, de que se interesen por lo que viene próximamente. Y bueno, no, feliz de seguirnos encontrando, feliz de seguirnos encontrando siempre, Ana. Muchas gracias a ti también por tu moderación y por tu Gracias entusiasmo. A todos. Sí. A todos, gracias y fue un encuentro hermoso. A ti, Sara, 1000 abrazos. Lo mismo, feliz domingo, chao. Chao. El Hey Festival es Colombia entera. El Hey Festival es Jericó, Medellín y Cartagena. El Hey Festival en Colombia es una oportunidad para disfrutar de la cultura y el pensamiento y de los artistas y creadores nacionales e internacionales en diálogo con el mundo entero. El Hey Festival en Colombia es una fiesta. Este año, el Hey en Colombia será digital porque tenemos que cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Extrañaremos caminar por las calles de Jericó, Medellín y Cartagena, el encuentro con los participantes procedentes de tantas partes del mundo. Extrañaremos la cálida bienvenida de nuestros anfitriones que cada año nos acompañan en una experiencia mágica e irreemplazable. Y esperamos vivirlo en nuestra próxima edición. Por ahora, participa en los más de 100 eventos que se ofrecerán de manera digital en nuestra página www.heyfestival.org/Cartagena y más juntos que nunca, imaginemos el mundo.